Hola, te doy la bienvenida. Te agradezco que fijes un momento tu atención en este canal. Vamos a hablar precisamente de qué es vaciar la taza en un momento. Bueno, pues como te decía hace un momento, vamos a hablar de lo que es vaciar la taza. Es una enseñanza que viene desde el Oriente desde hace mucho tiempo y pues viene ad hoc porque hace poquito, en la Navidad que acaba de pasar, la novia de mi hijo me obsequió esta taza y dices, bueno, ¿qué particular tiene esta taza? Pues es un regalo que yo aprecio mucho porque tiene un texto que dice planta amor. No, hombre, olvídate, eso me hizo chuza inmediatamente porque dije, qué bonito regalo, porque es básicamente lo que hemos estado hablando y porque pues inmediatamente me llevó a ese pensamiento de pasear la taza, ¿no? O sea, que es ubicar, básicamente es ubicarse en el presente y enfocarse en lo que uno quiere, ¿no? Y además, pues aparte me llevó pues a pues, un montón de enseñanzas, ¿no? Como la ley de la causa y efecto, ¿no? También lo que viene en, decía Hermes Trismegisto en el Kybalión, ¿no? Y también en la tabla de Esmeralda, ¿no? De tal como es arriba, es abajo, o tal como es adentro, es afuera. Y así hay varias ideas que tal como das, recibes. Aquí en mi acordeón que tengo a la mano dice, de donde pones tu atención, eso crece. Entonces me llevó a ese paseo mental, así en un momento, todas las cosas de las que he estado hablando. Y pues la verdad es que me siento muy agradecido porque es algo pues me llena porque habla mucho de la mente. Esta taza, así de sencillo. O sea, es una representación de mi mente, ¿no? De esa historia de que hay que vaciar la taza, pues habla de un discípulo de un gran lama y que se acercó a su maestro y le pregunta, le quiere hacer una pregunta porque tiene pues muchos conflictos en su mente y entonces empieza a hablar y hablar de que pues que se cansa en la posición en la que está sentado, que no puede mantenerse mucho tiempo la atención porque lo distraen sus demás compañeros y que a veces el té está muy caliente y precisamente porque dijo que el té estaba muy caliente, pues el maestro estaban sentados en una mesa como se estila en el Oriente cuando hablan de cosas importantes, le empezó a servir té mientras el alumno seguía hablando. Sí, el maestro lo escuchaba, pero se le quedaba viendo mientras seguía sirviendo la taza en la taza le estaba llenando, precisamente voy a utilizar aquí el ejemplo, aquí está la taza y el maestro con la jarra estaba llenando y observaba al, al discípulo, ¿no? Y el discípulo diciendo de todas sus contrariedades, de sus problemas, de sus angustias, de lo que no sabía qué esperar del futuro, y él seguía sirviendo y de repente pues se derrama la taza y entonces el discípulo, maestro, no, se está derramando el té, y entonces le dice el maestro, pues es exactamente lo que estás tú haciendo, o sea, estás llenando de cosas tu mente y no permites que lleguen pensamientos nuevos a tu mente. Entonces, pues primero tienes que vaciar la taza. Cuando me entregan esta taza, dije, caramba, o sea, lo que me hizo es que dice planta amor, y entonces, bueno, pues ¿qué es lo que tienes que plantar amor? ¿En dónde? Pues obviamente que en tu mente. En tu mente es donde tienes que tenerte benevolencia, en donde tiene que radicar el perdón hacia ti mismo, porque y que tienes que tener amor hacia ti mismo, porque tú no puedes dar a los demás ni benevolencia, ni perdón, ni amor, si no lo tienes tú primero. Entonces, pues eso es lo que planta amor, pues es que tener pensamientos amorosos. De hecho, en un programa pasado, yo te hice la entrega de lo que le decía Nicodemo, le preguntaba a Jesús que cómo podía llegar al reino de los cielos. Que Jesús le contesta, en resumidas cuentas,
que había que volver a nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Obviamente, pues no lo entendió Nicodemo porque se refería a la mente y volver a ese estado de virginidad mental en que no hay pensamientos de dolor, no hay pensamientos de miedo, no hay pensamientos acerca del futuro, no hay pensamientos más que de pensamientos de buena voluntad. Entonces, bueno, pues esta taza de que siembra amor, pues para mí pues ha sido un regalo y yo te lo comparto porque al momento de comentar vino a mi mente la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y dos frases del Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo y que se haga tu voluntad aquí en la tierra tal como se hace en el cielo. En nombre, otra vez, pues qué es lo que hablamos, ¿no? De que el cielo, pues precisamente lo que decía Jesús, pues es una representación de la mente, ¿no? Entonces, y bueno, pues el Padre Nuestro, independientemente que nos dirigimos a nuestro Creador, pues también me hace pensar, ¿no? O sea que la mente es como un padre, es un generador de realidades. Entonces, Padre Nuestro que estás en la mente, ¿sí? Tal como es arriba, en el cielo, es abajo, en nuestra realidad, en la tierra. Entonces, pues precisamente ese Padre Nuestro que estás en el cielo, dirigiéndote a ti mismo, como dándote el papel del creador de tu propia realidad, aquí en la tierra, dice, no me dejes caer en tentación, o sea, no me dejes pensar mal, no me dejes caer en el miedo, no me dejes caer en tentar la acción nada más, ¿no? Sino que moverte, hacer las cosas como deben ser, no nada más elucubrar, no nada más solo caer en la tentación, no, vámonos a hacer logros, a lo que pensamos, poner manos a la obra, no dejarlo ahí. Entonces, bueno, y aparte, Padre Nuestro, ¿no? Entonces, inmediatamente también me lleva a que somos arquitectos de nuestro destino, ¿no? Soy arquitecto de mi propio destino, ¿no? Y también soy arquitecto de mi propio desatino, ¿no? Entonces, el arquitecto, pues es el que genera una realidad, es el Padre que se encuentra aquí, esa mente creativa con la que hemos todos nacido. Entonces, pues yo te quiero compartir esto, porque precisamente, ¿qué es lo que tenemos que vaciar de la taza, ¿no? O sea, hay que vaciar la taza, ¿qué hay que vaciar de la mente? Pues hay que vaciarla del pasado, hay que vaciarla del futuro también, hay que vaciarla precisamente de esos pensamientos que nos producen dolor, vaciarlo de los resentimientos. Entonces, obviamente, y también, pues de todos los miedos, como le llamamos, envidia es miedo, ira es miedo, duda es miedo, incertidumbre es miedo, preocupación es miedo, pues eso es lo que hay que vaciar de la mente. Entonces, bueno, pues la invitación dice, planta amor. La única manera en que tú vas a poder dar amor, dar benevolencia, poder perdonar, porque perdonar no es así hacer realidad lo que tuviste, sino entender, ir más allá de los hechos y ver más, como decía Leono de los Thundercats, dice, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? O sea, quiero conocer más, ¿no? Entonces, comprender que hay cosas que nosotros no entendemos de los comportamientos de las demás personas, porque obviamente tenemos también nuestros comportamientos que nuestros amigos, o nuestros familiares o nuestros seres queridos no entienden de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues también nosotros de alguna manera pedimos esa comprensión, decir, pues no me entiendes, pero te aseguro que hay una situación que me lleva a hacer esto de esta manera. Entonces, cuando nosotros entendemos que los demás también tienen miedos, que también tienen futuros imaginarios, futuros destructivos, tienen imaginación destructiva, tienen sus propios imaginantes, entonces, bueno, pues es cuando nosotros pasamos por alto las cosas y lo seguimos queriendo como lo que son.
hermanos de sangre, porque todo humano tiene piel, tiene sangre, tiene deseos, tiene sueños, desea amar, y pues en esos todos somos iguales. Entonces no importa el color de la piel, no importa el color de los ojos, no importa el idioma que hablen, aprendamos a sembrar amor en nuestras mentes, porque es la única manera en que podemos identificar el amor y lo podamos también recibir, lo podamos recibir de todos los demás y lo podamos otorgar. Aprender a reconocer en qué momento recibimos amor y en qué momento otorgamos amor es muy importante y cambia nuestra realidad. Soy Charlie Uribe, este es el Rincón de Charlie Uribe. Te pido, al fin que es gratis, que me des el like para este programa, te inscribas a mi canal, por favor, compártelo y bueno, pues considérate mi amigo, porque básicamente pues yo te estoy contando las cosas que estoy haciendo y te invito a mi próximo programa, porque quedamos pendientes del pasado, que íbamos a ver cómo escapo de mi imaginación destructiva y que íbamos a ver precisamente ya en firme lo que yo hago para escapar de mi propia imaginación destructiva, porque quiero ser el arquitecto de mi propio destino. Ya proyecté muchos desatinos, entonces bueno, pues ahora quiero corregir. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro próximo programa. Y yo te agradezco que hayas estado y llegado hasta aquí. Que tengas un excelente y maravilloso día. Yo te lo deseo porque yo diario me digo, y esa es una de las cosas, si doy un avance, siempre digo en la mañana al levantarme, creo que voy a tener un día maravilloso. Así que, pues te invito a que tú también, y te lo deseo, que tengas un día maravilloso. Hasta pronto.